Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Gurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo por fin mi resumen de lecturas del mes de enero, que la verdad me he dado cuenta de que se me están acumulando varios wrap-up y ya necesito ponerle solución a esto, así que vamos a comenzar con aquellas lecturas que leí durante el primer mes del año. Para empezar, me terminé, porque lo llevaba arrastrando desde el mes anterior, es decir, desde diciembre, El secreto de Donna Tartt. Empezamos la novela sabiendo que un grupo de chicos ha matado a un compañero de clase, aunque no sabemos ni por qué, cómo han llegado hasta ese punto, no tenemos ni idea de nada, solo de que ellos mismos confiesan haber matado a esa persona. A raíz de ahí, nuestro protagonista y quien va a ser narrador de la novela, que es Richard, comienza a retrotraerse en el tiempo para contarnos la historia desde el principio, el cómo él ha terminado conociendo a esos chicos y qué es lo que ha ocurrido para que cometan un acto tan atroz como un asesinato, y además de alguien que supuestamente era su amigo. A pesar de pertenecer a una familia de bajos recursos, Richard consigue una beca que le permite estudiar en una prestigiosa academia. De inmediato se siente atraído por un grupo de 5 chicos que parecen bastante excéntricos, bastante incluso diría yo aristocráticos, y tanto la forma de vestir como la forma de actuar como lo que hablan entre ellos termina llamando la atención de Richard, que descubre que es un grupo selecto de alumnos que va a una clase de griego. A Richard el griego clásico le gusta bastante y se considera bastante bueno en el idioma, así que de inmediato intenta acceder a este grupo y formar parte de estos alumnos, pero como he comentado es bastante selecto y es el propio profesor Julian quien decide qué alumnos van a formar parte de su clase. Sin embargo, gracias a su insistencia consigue abrirse un hueco y consigue que Julian le acepte como nuevo alumno. Y a partir de ahí comenzará a desarrollarse una amistad entre los chicos y comenzarán a suceder cosas que, como digo, les llevará a tomar la decisión de asesinar a uno de ellos, concretamente a Bunny, que esto no es spoiler, te lo dicen desde el principio, por lo que lo interesante de esta novela es averiguar por qué querrían matar a Bunny y cómo llegan a esa conclusión y a tener la sangre fría de asesinar a alguien que se supone que es su amigo. Esta novela se divide claramente como en dos partes. La primera parte en la que conocemos a los personajes desde el punto de vista de Richard y en la que vamos averiguando poco a poco qué es lo que lleva a ese desenlace fatal, y luego la segunda parte de la novela sería como lo que pasa después del asesinato de Bunny, qué es lo que hacen a partir de ese momento crucial en sus vidas. De cara a la segunda parte tengo que decir que me resulta aburrida, porque lo que realmente me tenía pegada a las páginas era la intriga de saber por qué matan a Bunny, pero una vez que lo sabes yo pensaba que iba a terminar el libro. De hecho me sorprendió que lo asesinaran tan pronto en la historia, porque todavía me quedaban como, qué sé yo, 200, 300 páginas de novela y no entendía qué era lo que tenía que decirme la autora en todo ese tiempo si yo ya sabía que habían matado a Bunny y sabía por qué. Y aunque yo pensaba que esa segunda parte aún así me iba a deparar alguna sorpresa, lo cierto es que me pareció bastante aburrida. Me pareció que la autora le daba la vuelta una y otra vez a las mismas cosas, que la trama no avanzaba, que los personajes estaban atascados en el mismo momento. Pero bueno, esa primera parte sí que me pareció interesante porque, como digo, te mantiene la intriga de por qué habrá matado a Bunny, qué es lo que les ha llevado a tomar esa decisión tan drástica. Y sinceramente he de decir aquí entre tú y yo que yo hubiera deseado que hubieran matado a Bunny antes. Es un personaje que se me hizo insoportable e insufrible desde que te lo presentan. Desde ya la presentación el personaje me cayó fatal y solamente fue cayéndome peor y peor y peor cuanto más lo iba conociendo. Y yo la verdad es que, sin saber por qué querían matar a Bunny, yo estaba en plan, por favor que lo maten de una vez, porque no le aguanto. Más que de misterio o de asesinato, es una novela sobre todo de personajes, porque es lo que está más desarrollado, lo que está mejor desarrollado y en lo que más se centra la autora. El caso es que el resto de personajes también me parecieron bastante insoportables. Al único que más o menos le doy un pase es a Richard, tal vez porque me siento bastante identificada con él en algunos puntos y porque es el personaje con el que más empatía puedes desarrollar. Pero el resto del grupito, que son Henry, que es como el cabecilla por así decirlo de los alumnos de griego, Charlie y Camila, que son hermanos gemelos, o no, mellizos, y luego otro personaje de cuyo nombre no me acuerdo, pero lo dejaré por pantalla, que ese sí que me gustó bastante, pero es que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Bueno, el caso es que el resto de personajes pertenecen a familias ricas, a familias adineradas, que tienen poder, que saben que se van a librar perfectamente de cualquier castigo o de cualquier lo que sea, más que nada por el dinero y la influencia de sus padres, pues son niños de papá, niños repelentes que hacen lo que les da la gana sin tener ningún tipo de consecuencias, que saben que pueden vivir su vida como quieran, sin represalias, sin ningún castigo, que tienen todo el dinero del mundo para derrocharlo, y son personajes que en general me cayeron increíblemente mal, porque son, como digo, los típicos niños de papá que siempre han vivido rodeados de privilegios que los
los han tenido siempre en una cuna de oro y que nunca han tenido que enfrentarse a la vida de verdad, así que eso hacía que no empatizara en absoluto con ellos. Aunque reconozco que los personajes están muy bien construidos, están muy bien hechos y parecen personajes reales, son personajes que no te caen bien. A mí por lo menos no me ha caído bien ninguno. La parte de Dark Academia, que era por lo que yo lo quería leer, me ha gustado, pero sí que es verdad que siento que se me ha quedado muy corto, porque al final es una novela que se ha centrado en los personajes y en su desarrollo tanto individual como grupo, por lo que las clases y el tema del griego y de la cultura griega están un poco como en segundo plano. Sí que es verdad que es importante porque digamos que a raíz de la obsesión que tienen estos alumnos por el griego en particular y la cultura griega en general, se desarrolla el resto de la trama y el resto del libro, pero sí que es verdad que para mi gusto se ha quedado un poco en un segundo plano. Me gusta mucho cómo escribe Donna Tartt, tiene un estilo muy bonito, pero sí que es cierto que me parece una autora un poco cansina porque, como he comentado antes, se repite bastante, hay cosas que te las explica una y mil veces, hay momentos en los que se recrea que yo no creo que sea necesario recrearse tanto y repetirlos tanto. En este aspecto, obviamente, es un libro que se me ha hecho bastante largo, que se me ha hecho bastante denso y que yo, a lo mejor esto es un sacrilegio, pero yo le habría quitado páginas porque, como digo, no creo que sea necesario ensañarse en según qué cosas. En resumen, El secreto de Donna Tartt es una novela que entiendo por qué a tanta gente le gusta, que yo ha habido aspectos que sí que es verdad que he disfrutado, pero por otro lado no ha terminado de ser un libro que me convenza demasiado. Después me leí El pozo de Granados de Saray Ramírez. Esta novela está protagonizada por Abel, que cuando era niño sufrió un episodio traumático en el pueblo, concretamente en la finca de Granados. Se cuenta en los rumores del pueblo que el señor Granados era un hombre que tenía mucho dinero y su dinero lo ocultó en alguna parte de la finca antes de morir. Y cuando Abel era pequeño, junto a sus hermanos, hicieron una excursión de noche a la finca de Granados y tuvieron una mala experiencia con el pozo que le dejó traumatizado de por vida. Ese trauma que vivió de pequeño en el pozo le ha pasado factura ahora como adulto y se ha convertido en terrores nocturnos, lo que hace que su matrimonio se vaya a pique porque durante uno de esos momentos de crisis estranguló a su mujer mientras estaba dormido. Así que su mujer le ha dicho: o vas a terapia y solucionas el trauma que sea que tienes, o me divorcio de ti porque no podemos vivir así. El caso es que Abel, aunque está yendo al psicólogo, no le quiere decir al psicólogo exactamente qué fue lo que ocurrió cuando era pequeño en ese pozo. Lo que él vivió considera que es algo más bien de índole paranormal y que no importa a quién se lo cuente, que nadie le va a creer, que nadie le va a entender y que por lo tanto no va a solucionar absolutamente nada. Como su matrimonio prácticamente está roto, Abel decide regresar al pueblo donde siguen viviendo sus padres y su hermano pequeño, y una vez allí comenzará a rememorar lo que pasó aquella fatídica noche cuando era pequeño. Esta novela se supone que es una novela de terror paranormal, pero lo primero que tengo que decir es que a mí esta novela no me ha dado miedo, porque las escenas de miedo no dan miedo, no por las escenas en sí, sino por la forma que tienen los personajes de reaccionar ante ellas. Cuando regresa al pueblo, comienza a rememorar lo que sucedió cuando era pequeño y comienza como a ver sombras, comienza a tener la sensación de que lo que sea que vive dentro del pozo está saliendo, va a por él, y esas escenas, aunque se supone que tienen que dar miedo, la autora te lo describe de tal forma que es una descripción sin ningún tipo de tensión, como quien está describiendo el tiempo. Por otro lado, Abel es un personaje que en ningún momento me ha caído bien, es un personaje que me parece bastante egoísta, porque su mujer le dice desde el principio: oye, o arreglas los terrores nocturnos que nos están afectando como matrimonio o se acabó. Y Abel sí que es verdad que no para decir que la ama, que la quiere muchísimo, pero aún así no quiere ir a un psicólogo, no quiere solucionar nada porque considera que no tiene solución, que no le van a creer. Y yo entiendo que tiene que ser difícil ir a contarle a un psicólogo: oye, cuando era pequeño viví esto y fue una situación paranormal, pero puedes contarlo de tal forma que no sea: sí, tengo convicción de que vi, qué sé yo, un fantasma en el pozo. No, puedes contarlo diciendo: yo creo que me pasó esto, creo que lo que vi fue esto, y ya está, es un psicólogo, no te van a juzgar. Lo que más me ha gustado de este libro es cómo está escrito, creo que la autora escribe magníficamente bien. Es verdad que la parte de mantener la tensión, mantener la intriga, le ha fallado un poco, aunque la parte de descubrir qué había en el pozo o qué ocurrió ese fatídico día, sí que me picaba un poco el gusanillo saber qué es lo que había ocurrido realmente, pero aún así creo que le flojea un poco lo que es mantener la intriga. El final me gustó mucho, creo que es un final bastante satisfactorio y la verdad es que no me lo vi venir. Y otra cosa que sí que me ha gustado mucho es que, como
como he dicho, esta historia transcurre en el pueblo, en un pueblo cerrado de España, y creo que la autora ha sabido reflejar muy bien ese contraste que hay entre los pueblos cerrados de España y las grandes ciudades, porque al final una de las cosas que motivaba a Abel a huir del pueblo no era solamente lo que pasó en la finca de Granados, sino todo lo que la vida del pueblo podía ofrecerle, o más bien todo lo que la vida del pueblo no podía ofrecerle, y por eso hubo un momento en el que decidió como huir a la ciudad. Creo que si habéis vivido en el pueblo, o que si tenéis una casa en el pueblo, o que si tenéis la experiencia de haber estado en un pueblo veraneando y vivís en la ciudad, ese contraste y la forma en que la autora tiene de explicarlo os va a gustar bastante. Y bueno, El Pozo de Granados ha sido una historia que ha estado bien, me ha entretenido, me ha gustado cómo estaba escrita. Hay algunas cosas que no me han terminado de convencer, pero bueno, yo creo que en general ha sido un balance bastante positivo. Sigo con mi primer 5 estrellas del 2024, que es La jarra de Pandora, una mirada femenina de las mujeres en los mitos griegos, escrito por Natalie Haynes. Esta autora quizá os suene porque hace unos años publicaron de ella Las Mil Naves, que es una novela en la que nos habla de la guerra de Troya desde el punto de vista de las mujeres. Es una novela que yo todavía no he leído, a la que tengo muchas ganas. En este caso, La jarra es un ensayo, donde la autora escoge 10 mujeres de la mitología o de la cultura griega y le dedica un capítulo a cada uno de ellos, donde va explorando cuál es la visión que tenían los griegos de estas mujeres, qué decían las fuentes clásicas acerca de ellas y cómo su imagen se ha ido distorsionando o cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos hasta la imagen que tenemos hoy en día. Obviamente, la conclusión a la que llega después de todo este ensayo es que, por razones evidentes, los griegos eran increíblemente machistas y misóginos, iba con la mentalidad de la época, poco se puede hacer, y que por lo tanto conseguían culpar a la mujer de todos los males y consideraban que la mujer era la peor de las peores. También es bastante indignante descubrir que en algunas figuras femeninas incluso los griegos eran más abiertos de mente que la imagen que nos ha llegado de ellas actualmente, y ver cómo una representación que podría considerarse hasta cierto punto feminista que se hacía de ciertos personajes en la antigüedad clásica, la hemos terminado convirtiendo en un pozo de misoginia. Es un ensayo que está súper bien escrito, que es muy divulgativo, además la autora constantemente está apelando al lector y está aludiendo a diferentes disciplinas de la cultura, como por ejemplo la escultura, la pintura, el cine, los videojuegos, para también un poco dejar constancia de cómo se representan a estas mujeres en las diferentes artes. Es un ensayo que, a pesar de que como mujer debería enfadarte mucho y te enfada, creo que es muy interesante, si os gusta la mitología griega sobre todo, ver cómo estas mujeres han sido representadas a lo largo del tiempo. También es muy interesante ver cómo son representadas actualmente y qué diferencia hay de la imagen que nosotros tenemos de determinadas mujeres a cómo fueron realmente según los textos griegos. Después me terminé mi primera saga del 2024, un libro al que le tenía bastante miedo, y es Desafiante, de Brandon Sanderson, la última parte de su tetralogía de Escuadrón. De este libro obviamente no os puedo contar mucho porque es una cuarta parte, pero sí que os puedo contar que no me fascinó tanto como yo quería que me fascinara. ¿Por qué? Para empezar, por el personaje de Spensa. Spensa es un personaje que en los 2 primeros libros me gustó muchísimo. Bueno, sí que es verdad que a partir del segundo libro ya empezó a decaer un poco, que en el tercer libro no me gustó, bueno, es que en el tercer libro no me gustó nada, y que en el cuarto libro yo quería reconciliarme con ella, pero no lo he conseguido, porque Spensa es un personaje que sigue siendo muy inmaduro, que sigue siendo muy impulsivo, y eso, para mi gusto, no es compatible con toda la trayectoria que tiene este personaje detrás. No es compatible con todas las vivencias que se supone que ha vivido. Tú no puedes ser un personaje tan egoísta y tan estúpido tomando determinadas decisiones teniendo en cuenta el bagaje que tú tienes detrás. Teniendo en cuenta que tú sabes como personaje, y además es que lo dice en el libro, que si haces esto que se te está pasando por la cabeza en este mismo instante, más que ayudar vas a causar problemas, como efectivamente termina sucediendo. Entonces, si tú sabes que este acto concreto va a causar problemas a tus seres queridos y que es verdad que va a ayudar, pero va a causar más problemas que ayuda, ¿por qué decides igualmente hacerlo? El problema que tiene también el personaje de Spensa es que, a raíz de todo lo que pasó en el tercer libro, en este cuarto la gente la considera una heroína, casi una diosa, lo que quiere decir que puede hacer lo que le dé la gana y las consecuencias negativas de sus actos no las va a afrontar ella, sino que las va a afrontar su jefe de escuadrón y la persona que ahora mismo está como al mando del gobierno de los humanos, que es Jorgen, o como se pronuncia su nombre. Entonces, una cosa que me molestaba mucho de Spensa es que ella sabía que las broncas o el marrón o todo lo malo que surgiera de lo que ella estaba planeando hacer se lo iba a comer una persona que supuestamente le importa mucho y a quien supuestamente quiere, y aún así
ella igualmente lo hacía. Teniendo en cuenta toda la trayectoria de este personaje y teniendo en cuenta todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado y todo lo que supuestamente ha madurado, yo me esperaba que fuera un personaje mucho más maduro de lo que es en este cuarto libro. Luego, otra cosa que no he entendido es que casi ya al final del libro el autor decide meter algunos capítulos narrados desde el punto de vista de otros personajes, que ya sabéis que esto es algo de lo que yo me he quejado hasta la saciedad con esta saga, y es que para mí estos libros están pidiendo a gritos que Spensa no sea la única narradora. Bueno, pues de repente Sanderson me ha escuchado y en este cuarto libro hay como nada, 5 capítulos, no más, contados desde el punto de vista de otros personajes, porque de nuevo tenemos a Spensa separada del resto de personajes, porque de nuevo Spensa la lía, aunque es verdad que en este caso no es culpa suya al 100%, pero sí que es culpa suya. Y entonces, como digo, tenemos a Spensa en un escenario y sus compañeros en otro. Y entonces Sanderson decide meter como 5 o 6 capítulos contados desde la perspectiva de otros personajes. Y, aunque yo era lo que quería, en este caso me ha parecido innecesario, porque la información que te da en esos capítulos es información que tú como lector puedes no tener. O sea, no te aporta información necesaria que tú digas, claro, es que si este capítulo no está narrado desde, yo que sé, ponte, la abuela de Spensa, pues yo me perdería esta información de la abuela de Spensa y entonces es una información hiperrelevante tanto para el personaje como para Spensa, como para la trama. No, o sea, son capítulos que realmente si Sanderson los hubiera quitado no habría hecho ningún efecto. O sea, son capítulos que si no hubieran estado habría dado absolutamente igual. En fin, que es un libro que, a pesar de que me he puesto un poco hater con él, sí que me ha gustado, sí que lo he disfrutado, creo que es un buen cierre de saga. También es verdad que estoy siendo bastante complaciente porque, teniendo en cuenta que Citónica no me gustó nada, con Desafiante aceptamos Pulpo por Animal de Compañía. Entonces, bueno, yo tenía ganas de que este libro verdaderamente me gustara y me ha gustado, pero eso no quita que las cosas que os he comentado las haya encontrado un poco como aspectos negativos. Aún así, estoy satisfecha por la saga de Escuadrón. Es una saga de Sanderson que, si os gusta la ciencia ficción juvenil, porque esto es juvenil y a mí no me digáis que es adulto porque no es adulto, yo sí que la recomendaría. Y vamos ya con mi última lectura del mes de enero, con mi otra lectura de 5 estrellas, que es una lectura de esas que te dan ganas de arrancarte el corazón, y es La mala costumbre de Alana Portero. En La mala costumbre tenemos a una niña, a una protagonista trans, que desde pequeña ella sabe que es una niña, pero que siempre lo ha ocultado por miedo, sobre todo porque estamos en una época, no recuerdo si estaba ambientada en los 80 o más o menos por ahí, pero bueno, estamos en una época donde pertenecer al colectivo en España, porque está ambientada en España, era lo peor que te podía suceder, donde la protagonista está acostumbrada a que en su barrio obrero de mala muerte, donde lo único que hay es delincuencia, drogas y pobreza, todas aquellas mujeres a las que ella conoce que son trans, lo único a lo que pueden dedicarse en la vida es a ser prostitutas, porque si eras una mujer trans, lo único que podía darte dinero era la prostitución, no te aceptaban en ningún trabajo. Entonces, como comprenderéis, pues la protagonista no tiene mucha esperanza o no ve el ser trans como algo bonito, sino como algo bastante problemático. Es una novela en la que vamos viendo cómo esta niña va creciendo, cómo se va convirtiendo en adulta, cómo va asumiendo que es trans, pero al mismo tiempo le da un pánico atroz mostrarlo al mundo, porque en el momento en el que dices que perteneces al colectivo eres automáticamente rechazado y puedes morir de una paliza en la calle si te sales un poco de esos estándares. Y es una novela que, aunque es terrorífica, porque lo que te cuenta es terrorífico, también te deja como con una esquirla de paz y de esperanza. Y además también la autora te pinta la parte más bonita, que es sentirte bien contigo misma, sentirte libre, expresar lo que eres y expresarlo como quieres. Así que, aunque es una novela muy desgarradora, por otro lado también tiene como una parte un poco más bonita, ¿no?, de reivindicación y de darle voz a un colectivo que ha estado históricamente oprimido y explicar un poco cómo funciona el proceso de la transición, y que no es como que un día te despiertas y decides ser una mujer, sino que es todo un proceso muy complicado, sobre todo en la época en la que está ambientado el libro. Es una novela que disfruté muchísimo, que me parece que está escrita de una manera magistral, que la autora es directa, cruda, sin paños calientes, dice las cosas como son, dice las cosas como eran en su momento, no te dulcifica nada. Otra cosa que me gusta mucho es que la autora no se centra solamente en ser trans, aunque evidentemente es lo central y lo más importante, sino que también hace crítica social al resto de cosas, es decir, a lo que es vivir en un barrio obrero, a las condiciones tan insalubres y tan injustas en las que viven las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que supone vivir en un barrio pobre, lo que supone vivir en una familia muy cerrada de mente, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que transcurre esta obra, lo que supone tener que sacrificar muchísimo tanto de ti mismo
como de tu trabajo, como de tu mano de obra para poder llegar a fin de mes y aún así ni siquiera muchas veces eres capaz de conseguirlo. Es que es una novela que toca tantísimas cosas y que lo hace de una manera tan delicada a la vez que cruda y feroz que no sabría cómo explicaros lo que me hizo sentir este libro. Pero sí que os puedo decir que me hizo sufrir muchísimo, que me hizo sonreír mucho también, que me hizo ser aún más consciente de lo complicado que lo tiene la gente trans, porque aunque es verdad que está ambientado en los 80, creo, he dicho antes, muchas de las cosas que vemos en esta novela se pueden aplicar perfectamente a la actualidad. Es increíble lo poco que hemos evolucionado en según qué aspectos a pesar de estar en el 2024. Y otra cosa que también quiero destacar es que esta historia transcurre en Madrid y que la protagonista pasea mucho por Madrid y nos habla de muchos rincones de Madrid, no solamente de Chueca, que también por supuesto tiene un papel central en esta obra, sino también pues yo que sé, de Gran Vía, de Alcalá, de un montón de zonas de Madrid capital, que si eres madrileño como yo vas a disfrutar mucho los recorridos que te hace la autora por zonas muy famosas y por otras quizás no tan conocidas. Y nada, que os tenéis que leer La mala costumbre porque creo que es una novela absolutamente fundamental, que entiendo perfectamente por qué la gente está como loca con esta obra y por qué ha ganado tantísimos premios, y creo que es muy importante leer novelas protagonizadas por personajes trans que están escritas por personas trans, porque mejor que ellas nadie va a explicar lo mucho que sufren y nadie va a explicar mejor su historia. Y hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de enero. Como veis, he tenido lecturas muy buenas como La jarra o la novela de Alana Portero. Y luego he tenido otras lecturas un poquillo más mediocres, pero bueno, creo que en general es un buen balance. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.